De RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fútbol como Cancha. Hoy jueves, después de lo que ha sido la eliminación de Alianza de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. Sí, Alianza en febrero se despide de la Copa Libertadores ante el Club Esportivo 2 de Mayo de Paraguay, que le ganó de punta a punta porque le ganó en Paraguay y en Lima no perdió. Y si vamos un poquito más allá, ni siquiera es que estuvo realmente en competencia Alianza Lima en materia de clasificación. Porque cuando llegaron a Matute, parecía que si Alianza hacía lo justo, podía llevarse el partido. Pero en Matute Alianza Lima no jugó como un equipo local que asume el rol protagónico del juego. Entonces, eso hizo que, con un planteamiento inteligente, de acuerdo además a sus capacidades, el equipo de 2 de Mayo encierre a Alianza Lima en sus propias carencias de juego, digo claramente. Y bueno, se llevó el resultado, hace historia el Club Esportivo 2 de Mayo en su primer partido fuera de su país, ¿no? Y en este caso empata con Alianza Lima, lo elimina y jugará ante Sporting Cristal en la próxima fase de la Copa Libertadores de América. Vamos a hablar y mucho de lo que ha sido la eliminación de Alianza, no solamente el partido de ayer, sino la llave en general, ¿no? Y este arranque de año de Alianza Lima, fallido a nivel internacional claramente, porque el antecedente más cercano era lo que había realizado el año pasado con Pipo Gorosito como técnico y llegando hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana. Juan Carlos Ortecho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para ti, Jesucito, Alan, amigos de RPP. Yo sigo sin entender qué fue lo que pretendió Pablo Guede anoche. Sigo sin entenderlo. Decía ayer en el bar ese 4-2-4 y se lo dije a Alan cuando conversábamos iniciado el partido, ¿no? Estoy viendo México 70, ¿no? 2 volantes y 4. Si bien Girotti jugó un poquito más atrás, igual era, pero claro, estos no son Gerson, Pelé ni Clodoaldo, pues. Y los tiempos han cambiado, nadie juega así, regaló la media cancha y pelotazo y centros irreconocible, ¿no? Tanto así que el mismo técnico paraguayo ha dicho que le sorprendió que Alianza le jugara por arriba, ¿no? Prácticamente le sirvió en bandeja, muy merecida la clasificación del Club Esportivo 2 de Mayo. Y sí, como dice la canción, una oportunidad perdida para Alianza. Oportunidad perdida porque lo ha sacado de todo torneo internacional y como conversábamos ayer, y nos lo dijo Pedro, posiblemente hayamos visto el último partido internacional de Paolo Guerrero y tampoco entiendo por qué no pateó el penal. Me sigue quedando esa duda hasta hoy, casi 24 horas después. Alan Díez, ¿cómo estás? Hola, Tanque, ¿cómo te va, Juanca? El 25 de septiembre del año pasado, los hinchas de Alianza decían, bueno, nos eliminó la U de Chile, pero ¿qué importa? Hemos hecho 18 partidos internacionales. Con la cabeza en alto. Bueno, con la cabeza en alto. Han pasado 5 meses y Alianza no pasó una segunda ronda de la Copa Libertadores. De verdad que en 5 meses cambió todo. En 5 meses cambió todo. Y una pena, y yo también, ya lo dije en Toque Me Voy, vuelvo a decirlo, no puedo creer que Paolo no haya asumido su responsabilidad. Del 9 de Alianza, el penalero de Alianza, hasta ahora no entiendo, no tengo, nadie me explica por qué Paolo no asumió de decirle a Castillo, dame, ¿qué haces tú con la pelota? ¿Quién te la ha dado? Dámela acá, que yo voy a patear. Yo no hasta ahora no entiendo, de verdad no entiendo por qué evadió esa responsabilidad Paolo Guerrero. Yo siendo su hincha, yo valoro mucho toda su carrera de Paolo, un crack, pero no entiendo por qué no pateó ayer. De verdad hasta ahora no tengo esa explicación. Vamos a la 2 de la tarde con 48 minutos, continuamos en Fútbol como Cancha. Normalmente cuando se da una situación como esta, hablamos de la eliminación de Alianza de la Copa Libertadores, se analizan los distintos factores que derivan en lo que es una eliminación prematura, entendiendo lo que había hecho el año pasado, el plantel que había formado para esta temporada, el cambio de técnico, ¿no?, que avisaba un cambio también de estilo, si quieres, de forma en Alianza, porque una cosa era la Alianza de Gorosito y otra cosa iba a ser con toda seguridad el Alianza de Pablo Guede. Y a esta altura del año lo que no se ve es cuál es esa Alianza de Pablo Guede. Porque
porque no se ha consolidado un 11, porque cuando parecía se había encontrado una forma en Alianza Lima. Hablo de los partidos con Colo-Colo, con Inter Miami, que más o menos se veía que Alianza comenzaba a encontrarle sentido. Se comenzó a desarmar otra vez, porque fue a Paraguay, hizo una cosa, porque vino a Lima, hizo otra, porque le facilitó a partir de la propuesta a los paraguayos con ese juego, intentando hacer un juego directo, pero sin tener opción a la segunda pelota, ¿no? Porque tenía poca gente en el medio campo, en función además, porque una cosa es tener dos volantes de primera línea que entiendan y que estén habituados a la posición, que sean especialistas Vélez en la posición, Chávez, no a Vélez y Chávez. Que hace un mes Chávez es un central. Chávez es el central que es primera pelota, ¿no? El central es arriba, primera pelota. Segunda pelota, pie a pie, volante de contención, el que tiene esa voracidad para ir a atacar el balón en esa posición. Bueno, eso no tuvo Alianza. Alianza termina envolviéndose en sus propios errores, ¿no? Y dándole a 2 de mayo, que tiene su mérito, ¿no? El aprovechar esa situación. Cuando Alianza Lima empezó con la era Guede, los partidos se pasaron por tele. Es más, RPP los transmitió. Y decíamos, ¿qué? ¿Vélez de lateral derecho? O sea, ya nos sorprendíamos. Bueno, hay que darle el beneficio. Ese primer partido Vélez jugó por emergencia. De acuerdo. No estaba todavía Advíncula. No, pero sí ya estaba Montenegro. Guamán todavía estaba en Cienciano. pero Montenegro ya estaba. Entonces, sí, Montenegro estaba en la tribuna ese día. Bueno, ese día estaba en la tribuna. Sí, pero yo improvisó, pero nunca más lo puso ahí. Pero a lo que yo voy es, le dimos el crédito a Guede de experimentar, que él experimente lo que él creía conveniente. Oye, me parece que Vélez es el lateral. Bueno, era un partido para experimentar. Te doy el primero, te doy el segundo, te doy el tercer partido si quieres, para que experimente con Colo-Colo lo que quieras. Con Inter Miami ya tenías que acomodarte, porque ya recibías, ya tenías que ir a Huancayo, ya te tenías que acomodar. Más o menos se acomodó. En Huancayo se acomoda y juega un equipo que gana 2-1. A la justa, al último minuto, pero lo gana, suma 3. Luego con Comerciantes Unidos, más o menos que la cosa... En el medio está el partido de Copa, de Paraguay. Quería terminar el torneo local. Sí. 6 puntos con Comerciantes Unidos. Pero en el medio, el partido con Paraguay, en Paraguay, hace experimentos inadecuados. Un ceviche con ketchup. Todo mal, ¿no? Y ayer, y disculpen que sea egoísta, pero yo lo decía, si Guede no hace experimentos, Alianza gana. ¿Y cuál era mi 11? Mi 11, que no sé nada de fútbol, mi 11 era Duarte, Advíncula, Garcés, Anthony Carvajal, Chávez, Gaibor, Castillo, Gentile y Paolo. Listo, ganaba Alianza, no. Claro, pero más allá del 11 que tú querías, era la forma. El dibujo, exacto. Si quieres, pon otro nombre, pero el mismo dibujo. Entonces, viene Guede, que sabe más que nosotros y está todo el día con los jugadores, y pone a Vélez con Chávez. Pone 4-2-4. Eso es error del técnico. Ayer, la responsabilidad de la derrota de Alianza, porque es derrota, la no clasificación es una derrota, es de Pablo Guede. Ya después, en el análisis viene y dices, ¿quién trajo a Guede? Navarro. ¿Quién trajo a Navarro? Cavada. Ya vas viendo a otros responsables del fracaso de Copa Libertadores de América. Pero ayer el responsable futbolístico es Guede. Es Guede. El único que se mató ayer en la cancha tiene un mes en Alianza. Y esa Advíncula. Comete el penal, genera el penal. La situación. Genera el penal y hace el gol. Yo tengo la impresión de que ninguno de ellos finalmente entendió lo que querían hacer en la cancha. O sea, más allá de tirarla arriba, porque Vélez jugó el peor partido en Alianza. Pero claro, víctima de la posición, claro. Exactamente. Pues es como, si lo ponen lo ponen de lateral izquierdo, lo que yo le decía, va a jugar un pésimo partido. Lo que yo le decía a Alan, ¿no? Entonces, si a él lo mandan a hacer las cuentas, entonces claro, con ¿no? tantos cambios, con tanto movimiento, finalmente el jugador también se marea. Es lo que yo creo. Lo otro es, y lo comentabas tú, Tanque, el otro día, o ayer, cuando habló aquí Paolo el año pasado y le dijo, ¿qué falló el 25? Y él dijo que cambiar tanto, no mantener un 11 entre Copa y Liga Local. Está la imagen del año pasado cuando jugaban con la U de Chile y que el único jugador que conocía el Bigote Rodríguez era, creo que, Hernán Barcos.
Alianza ha venido cambiando y cambiando y cambiando. Del mes de febrero, del bombonerazo, ahora solo quedan 3. Cuando Alianza tuvo una gran campaña internacional, ha ido cambiando sí algunas cosas, pero solamente quedan Castillo, Guerrero y Garcés. Los otros 8 son nuevos, son cambios. Algunos obligados, sí, ha tenido salidas Alianza, evidentemente, ¿no? Pero tampoco estaban ni Peña ni Trauco. No, Trauco sí, pero Peña no estaba. Me refiero a los otros que han salido por otros motivos, ¿no? Entonces, creo que ese vaivén, y yo voy un poquito más adelante, más arriba todavía. Si tú llegaste hasta Acabada, ¿y Acabada quién lo nombró? La Junta de Acreedores. Quienes manejan Alianza Lima, el Fondo Coril. Quienes tienen la mayor parte de las acciones. También son responsables. Todos. Por supuesto. Claro, todos. Son responsables todos. En general. Es una organización, es una institución. Y esto sí, por más que digan, bueno, ahora podemos concentrarnos en el torneo local, es un fracaso además porque la posibilidad de llegar a fase de grupos estaba abierta, mucho más fácil que el año pasado. La ruta estaba mucho más... La ruta era más fácil que el año pasado. Claro. Y ahora la ruta le va a quedar al Sporting Cristal. Sí. ¿No? O sea, es más, que pasa a que ser... significa $5 millones. Que pasa, claro, que eso pasa... es lo que está perdiendo Alianza. Que pasa a ser... Esa posibilidad, que oportunidad. pasa a ser brindarle la oportunidad a otro equipo con el que siempre compites que pueda acceder a ello. Porque ahora a Cristal le queda la ruta de 2 de Mayo de Paraguay, Huachipato, Carabobo, Huachipato, para llegar a fase de grupo de la Copa Libertadores. Accesible. Para no usar la palabra es la ruta. Que... Digamos que la ruta es menos accidentada. La ruta es menos accidentada que el año pasado. Pero bueno, ya está. Eliminaron a Alianza Lima. Se ha hablado de Guede, se ha hablado de las decisiones. Se ha hablado de las decisiones porque, claro, cuando los navarros eligen a Pablo Guede, lo eligen claramente para cambiar radicalmente lo que había sido la gestión Gorosito en Alianza. Ahora, la gestión Gorosito en Alianza te estuvo jugando torneo internacional hasta septiembre. Claro, en el torneo quedó Perú 4, ¿no? Pero no se podrá saber si el cambio para el torneo local, porque claramente para el torneo internacional no dio resultado, ¿eh? O sea, y como cuando estaba Gorosito, decíamos, ¿no? A nivel internacional, bien Gorosito. A nivel local, quedó Perú 4, listo, ahí quedó. Entonces, ahora, si comparas, porque es donde tienes que compararte es en esto. Torneo internacional con Gorosito, Alianza jugó 18 partidos. Con Guede ha jugado 2, chau. Ahora, en el torneo local, el margen de error ya no lo tiene. No. O sea, Alianza ya no tiene margen de error en el torneo local. No solo Guede, no solo Guede. Porque Alianza tiene... Porque trajeron a Guede y sacaron a Gorosito. Alianza tiene que ir a Sullana, a Trujillo el sábado. Luego viene y recibe a Boys. Sí. Y luego va a Cajamarca a jugar con UTC. Ese está más difícil. ¿No? Entonces, pero los otros dos, jugar en el Mansiche con Alianza Atlético Sullana. Bueno, ya es cosa del campeonato, que ya lo hemos dicho un montón de veces. No, pero es fácilmente, o sea, no fácilmente, pero tendría que ganarlo Alianza. Es que vamos a ver cómo está la cabeza del jugador. Bueno, a veces cuando ya vuelve no, entonces vamos a ver, vamos a ver, y lo decíamos en la tarde también con Jesús mientras que nos conversamos acá en la oficina. Y seguramente Sullana va a jugar como 2 de mayo. Le puede cortar, puede meter. Más partidos parecidos al de 2 de mayo va a tener Alianza en el torneo. Y ojo, claro. Ojo, lo que sí, la ventaja de Alianza en este tipo de partidos, cuando te meten, te friccionan, los equipos que vienen a Matute te duran 45, 55. No como los paraguayos. No como los paraguayos que ayer te demostraron 97 minutos. Y no defienden por arriba como los paraguayos. También. Es otro detalle. Pero claro, también podríamos decir que tienen más virtudes ofensivas que los paraguayos. Porque los paraguayos, más allá de haber ganado bien su clasificación, ofensivamente tampoco eran un poder, ¿no? O sea, quedó claro. Aún y con eso... Porque Alianza estaba todo por eso, desarmado. aún y con eso clasificaron y te ganaron. Yo no estoy... en este caso, subestimando lo que puede ser la posibilidad de un equipo paraguayo en el futuro, porque de repente con Cristal también se le paran bien y lo complican. Pero esa es otra historia. A lo que me refiero es, Alianza va a encontrar rivales que exijan de Alianza más tener la pelota, más proponer en el torneo local que lo otro. ¿Entiendes? Hay una imagen que sobre el final, lo vimos en el clip de introducción del programa, que es ilustrativa de lo que le ha pasado a Alianza en estos... que no es ni 2 meses, mes y medio que tiene el año 2026, que es esa última jugada
cuando va a patear Paolo y se Garcés. cruza Ramos. Garcés. Que también estaba en el Tumulto, ahí en el área chica, Sí. ¿no? Significativa, claro, obviamente involuntaria, parte de la desesperación del desorden, pero significa que el peor enemigo de Alianza es el propio Alianza. O sea, se ha disparado a los pies en todo, fuera de la cancha con el incidente nefasto de Montevideo y en la cancha con estas decisiones absurdas que van incluso hasta los jugadores, porque la decisión de Guede, eso pasa muchas veces con los penales. El técnico deja que los jugadores en la cancha decidan, ¿no? Entonces, decisión mala acá y decisión mala en la cancha también porque Paolo debe haber pateado. Vamos a la pausa, 3 de la tarde, vamos a la